y creo que es un tema fascinante, este tema de la agricultura y los agronegocios. Ha sido en donde he estado toda la vida a través de diferentes actividades en comercio, en producción, en transformación, en distribución, o sea que es un tema que me apasiona, no es un tema fácil. Y quisiera empezar por la paradoja con que empezó el rector esta mañana, que es parecida al chiste ese famoso que tenemos, que nos dieron todo el agua del mundo, toda la tierra del mundo, todas las alturas, mejor dicho, todas las condiciones. Y entonces alguien, el vecino, le reclamó a Dios, y bueno, ¿y a estos por qué les dio todo? Y pues ustedes saben el resto del cuento, espere y verá la gente que les voy a poner allí. Y yo no sé si eso es lo que nos está pasando, pero en realidad es una paradoja terrible. Desde el colegio nos decían que Colombia era el país más rico del mundo, y por alguna razón nuestra agricultura pues no progresa, no se destaca, con excepciones naturalmente, como principalmente el caso del café, donde la ventaja comparativa era bastante evidente, pero donde también estamos ya perdiendo participación de mercado, claramente, por razones que se podrán explicar, pero que es una realidad. Yo tal vez no voy a hablar de cómo solucionar el problema de la agricultura, yo creo que nadie tiene la solución, sería muy prepotente. Pero tal vez voy a hablar sobre una cosa diferente, y es nuestra actitud mental de los colombianos hacia los negocios. Yo diría que hasta el año 90, en que llegó la apertura, pues nosotros teníamos una economía cerrada de lo que llamaría suma cero, de tal forma que el gobierno era el gran árbitro de cómo se repartían los recursos y las cuotas de importación. Yo recuerdo que en alguna de nuestras actividades, pues todos los meses teníamos que ir al ministerio a ver qué cuota nos daban de importación, nos obligaban a absorber unas cosechas a unos precios a veces irracionales. Era, digamos, un juego en que el gobierno era el árbitro de todo, y entonces los colombianos desarrollamos, en vez de gastar nuestra energía en investigar, en entender las tendencias mundiales, nos volvimos unos grandes expertos en el arte del lobby, que obviamente en ese momento implicaba que si uno no era lobista, si no era amigo del ministro, o por lo menos de la secretaria del ministro, pues le iba a ir muy mal, porque los negocios se movían en la medida en que uno pudiera conseguir esos recursos. Algunos, y en eso quiero decirlo expresamente, nos ilusionamos muchísimo con la apertura, porque de verdad pensamos que eso iba a cambiar la forma en que Colombia iba a ver el mundo, y en que iba a haber muchas oportunidades realmente para competir, para progresar, para, digamos, usar la energía en la creatividad. Pero yo diría que lamentablemente, y los estudios lo dicen así, no estudios hechos por nosotros, sino estudios por académicos, que a pesar de que se abrió el país, entonces este tema de la mentalidad de la suma cero, quiero decir que no era únicamente para la agricultura, es en general para toda la industria, o sea, toda la industria, en plásticos, en textiles, en lo que fuera, era la estructura del país. Con la apertura pensamos que esto iba a cambiar, y en realidad no cambió. Específicamente, y voy a hablar del sector agrícola, el sector agrícola, digamos, que traía este expertise en ser un gran lobista, desarrolló nuevas técnicas más sofisticadas de seguir haciendo lobby, y logró que en realidad la apertura nunca se diera como se debió dar. Siguió la protección por muchos lados, por la franja andina, la famosa franja andina de precios, toda clase pues de trabas al comercio, de tal forma que hoy en día yo diría que nuestra agricultura y nuestra agroindustria sigue en cierta forma pensando en un mundo cerrado de producción doméstica, de exportación de excedentes y de suma cero y de lobby. Y les voy a dar un caso, el caso de la palma, que lo conozco bien porque soy palmero, entonces digamos creo que tengo alguna autoridad para hablar sobre él. Colombia, no sé si ustedes saben, no es competitivo en palma, gran sorpresa, porque todo el mundo habla que estamos sembrando palma a dos manos y que Colombia va a ser el gran productor de biocombustibles para el mundo. Colombia no es competitivo en palma.
el costo de producción de la palma en Colombia es al doble del precio de los líderes que son Malasia e Indonesia, al doble. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Pues pasa que la palma se empezó a producir para el consumo doméstico. Y cuando empezaron a haber excedentes, entonces se creó un sistema muy ingenioso en que la producción nacional, el consumo nacional, subsidiaba la exportación de los pequeños excedentes, de tal forma que se conservaba el precio doméstico alto. Cuando los excedentes ya empezaron a ser preocupantes, porque obviamente cuando los excedentes es el 10% o el 15%, pues se pueden promediar dos precios, uno alto doméstico y uno bajo internacional. Pero ya cuando el excedente es el 50, 60, 70%, los precios empiezan a aparecer y el pánico se empezó a llegar al sector. Pero obviamente a veces hay gente más afortunada que otra, se empezaron a hablar de los biocombustibles y se encontró pues que era una fórmula de absorber esa palma que sobraba, subsidiando la producción de biocombustibles, de tal forma que, digamos, los palmeros hemos comprado tiempo, porque ya tenemos dos mercados subsidiados, el de los alimentos y ahora el de los biocombustibles, y probablemente más adelante, cuando ya el mercado de los biocombustibles se cope, pues tendremos que entender cómo es la realidad del mercado internacional, que hasta ahora no la hemos conocido. Quería darles ese ejemplo, pero ese ejemplo se repite para muchos sectores. Entonces yo diría que el tema de competitividad y globalización, que creo que es el tema de este panel, es muy difícil ser global sin competir. O sea, si nosotros nos da miedo salir a competir al mundo real, si nos da miedo exponernos, pues simplemente no tenemos ninguna posibilidad de jugar allí. El mundo es la biología, o sea, uno es tan bueno como en la biología donde está. Si uno compite aquí en Colombia con sus pares y todos somos igualmente mediocres, pues digamos nosotros somos mediocres como el medio. Si tenemos que competir contra un medio mucho más exigente, contra un mercado internacional donde hay gente mucho más capaz, con mucho más conocimiento, aquí está mi amigo de Cargill, John, allá está. Aquí está, imagínense, Cargill vendió el año pasado 130 billones de dólares, creo que opera en todos los países del mundo. Probablemente el presupuesto de investigación y desarrollo de Cargill es más que todo el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Contra ellos es que tenemos que competir, pero obviamente quedándonos aquí encerrados, tratando de hacer lobby con el gobierno para que nos proteja, pues nunca vamos a competir, porque uno no aprende sino compitiendo. Entonces yo diría que la tesis mía es, tenemos que lograr, tenemos que entender nosotros los empresarios del campo y de la agroindustria, que solamente compitiendo vamos a ser mejores, que solamente compitiendo vamos a entender la necesidad de investigar, de desarrollar tecnologías, de desarrollar modelos de negocio que sean competitivos. Si nosotros nos quedamos aquí compitiendo entre nosotros y pidiéndole al gobierno que nos proteja y buscando pretextos por los cuales no podemos competir, que la infraestructura, que los impuestos, que el clima, pues obviamente nunca vamos a salir de pobres. Entonces, yo diría que el reto es que el gobierno dé las señales adecuadas, porque desafortunadamente el que no da las señales adecuadas es el gobierno. Cuando el gobierno, por ejemplo ahora con el tema que llevamos varios años, el tema de la crisis de la tasa de cambio, el gobierno da las señales equivocadas, el gobierno les dice tranquilos, yo les ayudo con el tema cambiario. Entonces cuando uno es un empresario y tiene dos opciones, o ponerse a trabajar a ver cómo resuelve el problema, o si el gobierno le manda la señal equivocada y le dice viejo, tranquilo, aquí le vamos a dar subsidio por aquí, subsidio por allá, no se preocupe, pues obviamente es más fácil ir a hacer lobby al gobierno que ponerse a trabajar a ver cómo se defiende uno contra el mundo. Y yo creo que esa es la actitud que tenemos los empresarios agrícolas y agroindustriales en Colombia. En realidad creo que tenemos capturado al gobierno. Vemos cómo los recursos, que son pocos, se reparten mal.
lo que ha ocurrido últimamente sobre la forma de repartirlo de agroingreso seguro, que quiero decir, no hay nada ilegal allí, pero sí hay una política en que se decidió a favorecer ciertos sectores sobre otros. Me parece que ese es el tipo de señales donde el gobierno tiene que ser mucho más cuidadoso. El gobierno tiene que dar unas señales adecuadas en el sentido que obligue a los empresarios a que tienen que competir. Pero si el gobierno se la pasa dando señales que nos va a ayudar, pues la verdad es que seguimos profundizando nuestra gran expertise, que en realidad es ser grandes lobistas. Entonces, yo diría que esa es la tesis, no quiero tomar más tiempo del de ustedes y les agradezco mucho. Muchas gracias.